Jesús. Iglesia, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho adorar en el carro. Muchas veces voy sola y me gusta. Es como mi tiempo a veces con el Señor. No están los niños, estoy totalmente sola, aunque Él obviamente va conmigo. Pero no hay nada como adorar juntos. Y a eso venimos. Y Dios nos ha unido aquí a todos poder adorarle juntos. Si tú no lo estás haciendo, el de tu al lado no lo está haciendo, a lo mejor por eso como que pues no sé qué se siente, pero te animo a que lo hagas y vas a ver qué gran diferencia es adorarle todos juntos. Y esta canción habla de que juntos nos estamos reuniendo para adorarle, y Él es nuestro Dios, que sobre todo, amén, nadie como Él. ¿Listos? Vamos a darle a Él toda la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti, Señor Jesús. ¿Quién está conmigo en que estamos de acuerdo de que no hay nadie como Él? Amén. Estaba compartiendo en la mañana de que muchos anhelamos, algunos todavía solteros, anhelamos la media naranja, ¿no? Dicen mucho eso. Encontré mi media naranja. A mí no me gusta mucho escuchar eso porque no es cierto. Mi esposo no es mi media naranja, a mí no me falta. Lo único que me falta es Cristo, y Cristo ya llenó todo en mí, ¿no? Y si hay algo en mí, algo en ti, que tú sentís que aún no me siento totalmente amado como yo deseo, Él es el único y suficiente que puede llenar. Amén. Solamente Cristo. Cristo es más que suficiente. Si lo estás buscando en otra persona, estás buscando en otra parte que no va, porque solamente Cristo es el que satisface cualquiera de nuestras necesidades. Simplemente nuestro cónyuge o la persona que Dios pone, ¿no?, en nuestra vida, yo lo veo como es un bono, es algo extra, no es una manera de Dios de mostrarnos aún más como Él nos ama. Es otra manera más de Él demostrarnos, pero Él es el único que satisface. Y si tú estás de acuerdo conmigo, porque ya lo has vivido, decía amén. Estaba medio flaco eso, medio no muy acá, pero a ver, Jesús a mí me satisface. Amén. Amén. Solamente a ti, Señor Jesús, venimos a reconocer que solamente tú eres digno de toda adoración. Gracias, Señor Jesús. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios.
¿A quién ya le dio calor? A mí ya me dio calor. Esta canción, hace, no sé, como unos 14, 15 años atrás, mi esposo me puede corregir, pero estábamos en un concierto de Marcos Witt. Éramos amigos en ese entonces. Y Marcos Witt invitó a la gente que hiciera lo que yo les voy a invitar a ustedes que hagan. Así que si usted tiene, ahorita les sigo explicando, pero si usted tiene un familiar, un amigo cercano, alguien a un lado, respetuosamente, solo le pone el brazo encima, no van a abrazarlo así muy acá, ¿ok? Así, el bracito a un ladito, ¿no? No me pueden desmentir el uno poder decir que aunque uno a veces se sienta solo, no lo estamos. Primeramente, el Señor está con nosotros. Y además de eso, Dios nos ha dado familia, nos ha dado amistades, nos ha dado a la iglesia para amarnos, para estar así, intimidad con uno y otro, poder compartir uno con el otro, llorar uno con el otro, reír, esperemos que riamos más, ¿no? Reír uno con el otro. Dios ha sido demasiado bueno, demasiado bueno. Y a veces estamos ahí empecinados en lo que estamos viendo, en lo que estamos viviendo. Y está bien, lo vivimos, nos duele, nos preocupa. Sin embargo, en ese momento hay que reconocer y decir, Señor, tú eres bueno. Porque Él lo es, Él no cambia. Él es fiel, ha sido, es y será. Y no importa lo que venga mañana, no me falta nada, te tengo a ti. Amén. Y Dios no se queda ahí con solamente darnos a Él, nos da a nosotros. ¿Okay? Así que vamos a cantar esta canción reconociendo lo bueno que Él es, que Él nos da y nos da. Y a veces aunque sintamos que no, reconozcamos lo que Él ha hecho, porque Él es bueno. Amén, iglesia. Sí. Dios ha sido bueno. Dios, tú has sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno.
en esta semana que pasaba. Tenía al segundo en mis brazos, el bebé de ya 6 meses. Y es que qué increíble es Dios. Y venía esta canción a mi mente y corazón y le decía al Señor, si ando en otro tono no me sigan, ¿ok? Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por lo que me permites disfrutar. Amén. Y con su familia dile gracias, Señor, que puedo disfrutar de mi familia, puedo disfrutar de cada momento, no solo respirar. Amén. Este siguiente himno me gusta mucho porque nos recuerda qué tan maravilloso es Dios, qué tan maravilloso es nuestro Cristo. Su sacrificio en aquella cruz es mucho más de cualquier cosa que podamos nosotros imaginarnos, de lo que podamos ver, de lo que podamos sentir. Cuán maravilloso es nuestro Señor. Amén. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Amén, iglesia. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, realmente es maravilloso. Pueden tomar su lugar. Antes que nada quiero darle gracias a Dios por todos los que estuvieron colaborando de tantas
maneras con la celebración del aniversario. Creo que ha sido de los aniversarios que más me he gozado, ¿verdad? Ahí estábamos todos juntos y realmente fue un tiempo muy especial, y gracias a todos los que de alguna manera, pequeña o grande, colaboraron para que este fuera el éxito que ha sido hasta este momento. Y pues sé que muchos se la perdieron por cuestiones del clima. El viernes estuvo excelente y hoy está precioso, pero ayer, aparte de que estaba lloviendo, parecía refrigerador allá arriba, ¿verdad? Pero bien, sobrevivimos y aquí estamos los que estuvimos ahí, y realmente agradezco mucho todo lo que ustedes han hecho para que esto se lograra en este año. Y les comentaba yo ayer que aunque estamos celebrando 35 años de iglesia o de organización autónomo, realmente la iglesia comenzó hace 50 años. Y todos los que están aquí son parte del fruto de todos estos años que San Pablo existe. Comenzó hace 50 años aquí en Playas, y cuando ya no cabimos aquí, pues nos tuvimos que desprender un poquito para poder tener donde seguir reuniéndonos, en donde cupieran todos, pero seguimos aquí y seguimos adelante, y pues el Señor tiene grandes cosas para su iglesia. Y hemos estado cantando, y le agradezco al grupo que estuvieron escogiendo muchos cantos que no solamente traen recuerdos agradables, sino que enfocan precisamente en Dios. Y para nosotros comenzar a entender lo que Dios es parece casi imposible. Hablamos de Dios, nos deleitamos en Dios, Dios está con nosotros, pero cuando tratamos de ponerlo en palabras o de explicarlo en una forma digamos intelectual, o no sé cómo llamarle, o sea, ponerlo en una forma entendible para nosotros, o cuando se lo tenemos que explicar a otra persona, nos atoramos, ¿verdad? Y cuando menos nos es difícil. Y lo malo es que luego algunos, por tratar de explicar cosas de Dios, inventan cada cosa. Ahora, Isaías no tuvo ese problema. Y vamos a ver el pasaje que se encuentra en el capítulo 6, los primeros 9 versículos. Y Isaías era un profeta en aquel tiempo, y cuando recién lo está llamando el Señor, pues Isaías aparentemente era relativamente joven y no había tenido una experiencia muy profunda con el Señor. Entonces, el Señor, como lo iba a llamar a un ministerio muy particular de profecía, y lo iba a estar ejerciendo por muchos años, el Señor tuvo a bien revelársele a él. Así es que en esta ocasión, dice la palabra, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas,
y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dice: Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dijo: anda y di a este pueblo. Y tenemos todo el libro de Isaías que nos recuerda todo lo que el Señor estuvo prediciendo. Isaías está lleno de profecías mesiánicas, profecías que nos hablan de, hasta en pequeño detalle, el advenimiento del Señor Jesús, su nacimiento, su nombre exaltado sobre todo nombre, su sacrificio en la cruz. Vaya, Isaías nos comunica una cantidad extraordinaria de información. Pero aún así, requiere la ayuda del Espíritu Santo para poder captar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y obviamente para poder comenzar a captar eso, pues lo primero que tienen que hacer es leer su Biblia, ¿verdad? Si no la leen, pues no van a darse mucho cuenta de lo que estoy hablando. Pero la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es como una silueta, ¿sí? Como que está el contorno, pero como que todavía no acabamos de entender bien. No vemos los detalles. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, ahí podemos entender mejor el concepto, porque se nos ha revelado en más detalle este punto que vamos a estar estudiando. Hace mucho alguien dijo: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Aquí en Isaías 6, en lo que hemos leído, podemos ver la soberanía de Dios, su provisión, su mensaje. Como Isaías lo podemos ver sentado en su trono, y podemos ver el altar. Y luego entender que, así como a Isaías, a nosotros, y no estoy hablando nada más de los que predican, sino todos nosotros, nos es dado un púlpito, una tarea, un mensaje que comunicar. Y lo que hoy alcances a percibir de la palabra de Dios, comunícaselo a alguien, de preferencia a alguien que nunca lo ha oído, o alguien que no lo entiende, para que lo entiendan. Y no necesitamos entrar en la historia del tiempo del rey Usías, y había fallecido ya Usías, el pueblo de Israel estaba en un desorden tremendo. Y si lo quieren leer más detalles, pueden irse a Segunda de Crónicas, en el capítulo 26 nos explica toda la condición que existía. Pero lo que sí hemos de recordar es que la condición política y social y moral del pueblo era desastrosa. En medio de lo que parecía ser una tragedia, la muerte del rey, una situación sin remedio, Dios le da este mensaje a Isaías. Y curiosamente, para poder Isaías ir a comunicar su profecía y todas las demás profecías, primero el Señor tuvo que mandar un serafín que tocara con un carbón encendido los labios de Isaías. Y quiero decirte que si tú entregaste tu vida al Señor, más que un serafín, la sangre de Cristo te ha purificado a ti, a tus labios, para que hoy puedas tú comunicar el mensaje que Dios te está encargando, porque eres limpio en la sangre de Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor.
Y aunque el rey terrenal había muerto y el país estaba prácticamente sin esperanza, Dios se manifiesta todavía como verdadero soberano. Se manifiesta sentado en su trono, con toda la autoridad de un rey. Y no solamente en su soberanía, en su autoridad, sino en su trascendencia, en su gobierno. Y quiero decirte esto, hermano, hoy, 3 de marzo, ¿verdad? Del 2019, el Señor está sentado en su trono y nadie lo va a quitar de allí. Amén. Sigue siendo el Dios omnipotente, todopoderoso, compasivo, misericordioso, lleno de amor y de gracia y de perdón y de paciencia además. Y gracias que nos tiene paciencia, porque, híjole, qué Dios tan extraordinario tenemos. Y fíjense, Él sigue siendo Rey, está alto y sublime, está en control. Y ante su santidad ni los ángeles se atrevían a ver su rostro. Se cubrían su cara. Bueno, ahí te explica todo lo que... La actitud de aún de los serafines que no se atrevían a ver directamente al Rey sentado en su trono. Y cantan en este reconocimiento: Santo, 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 alto y sublime, incomparable. Es bien conocido el significado. La palabra santidad quiere decir separación. Y Dios está superlativamente separado, superlativamente diferente, distinto, único, sin mancha alguna. Y quiero decirte algo que a veces se nos es muy difícil también explicar. El jueves en el grupo de hogar estábamos platicando y preguntábamos: ¿cómo entienden ustedes la Trinidad? Y más o menos todos dieron una buena explicación. Unos lo explicaban de una manera, otros lo explicaban de otra. Pero ¿realmente entendemos lo que es la Trinidad? Hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esas son palabras de vocabulario humano para tratar de comunicarnos algo que está muy por encima de nuestro entendimiento. Y una de las cosas que tenemos que entender el día de hoy es que la Trinidad, miren, hay una herejía que se llama modalismo, que dice que Dios fue Padre en el Antiguo Testamento, Hijo en el Nuevo y ahora es Espíritu Santo. No, Dios es Dios antes, ahora y después. Y no lo podemos dividir en modalidades o... La operación de Dios se puede manifestar en diferentes formas. Y para explicarnos nos dice que a veces se comunica con nosotros como Padre, a veces se comunica como el Hijo, a veces se comunica como el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que Dios son tres dioses. Es un solo Dios. Y me gusta mucho la seña de los que comunican en el idioma en señas. Y dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Hazlo conmigo: Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Aleluya. ¿Sí? Y para nosotros a veces, hay veces que me preguntan, bueno, ¿y cuando hablo con Dios, le voy a hablar como Padre o le voy a hablar como Hijo? ¿Cómo le voy a hablar a Dios? Háblale a Dios como Él te dé a entender, porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos aún antes de que los tengamos. Y fíjense una cosa,
Aquí cuando Isaías está describiendo su visión, aquí Isaías está viendo también al Hijo, porque Dios no está dividido en partes. Ahí está Dios, Jehová de los ejércitos, sentado en su trono soberano. Al mismo tiempo, ahí está el Señor Jesús, porque el Señor Jesús también es eterno. Es Dios. Y dice la palabra que el Cordero de Dios fue seleccionado. Y en primera de Pedro dice que el Cordero de Dios fue seleccionado, determinado o designado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han sido Dios. Y van a seguir siendo Dios. ¿Y saben lo extraordinario? ¿Sabes dónde está? Y no nada más conmigo. Pon tu mano aquí en tu pecho. Y di conmigo, Dios está aquí. Ahora respira hondo y disfrútalo. Gracias, Dios, por tu presencia, por tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu poder. El poder que nos transforma, el poder que no nos deja igual que antes. Y fíjense una cosa extraordinaria. Si vemos ahí en Romanos, creo que no va a salir en pantalla, pero apúntenlo por ahí. Romanos 8:30 dice que el que nos predestinó, también nos llamó, también nos justificó, y termina el pasaje diciendo, y nos glorificó. Entendemos que la glorificación es lo que va a suceder en nuestros cuerpos cuando ya vayamos a ir a la presencia de Dios. Ninguno de nosotros está glorificado todavía, creo. Pero en lo que le concierne a Dios, ¿cómo nos ve Dios? Ya, trabajo terminado, transformación completa. Y dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. No te va a dejar a medias, porque estamos en Dios y Dios en nosotros. Eso no quiere decir que somos dioses ni que vamos a llegar a ser dioses, es que no se vayan por ese rumbo. Simplemente la presencia transformadora de Dios está en ti y te está transformando y está esperando que te dejes transformar. Así es que no le pongas obstáculos, disfruta. A veces, ay Señor, pero disfrútalo, porque es para tu propio bien. Y fíjese lo que dice el apóstol Juan ahí en el capítulo 12, versículo 41. Dice, hablando del Señor Jesús, dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y está haciendo Juan precisamente referencia a Isaías 6. Isaías 6 está viendo toda la gloria y la esencia de Dios y está viendo al mismo tiempo a Jesús. Y Juan entiende que lo que describe Isaías, Juan entiende que precisamente es la presencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús ahí está. Y precisamente Jesucristo por eso tomó un cuerpo humano a su tiempo determinado, para poder, ante todos los que le veían en su cuerpo material, la manifestación de Dios. Porque Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Y como hombre tenía que venir, porque era necesario no solamente manifestar y dar a conocer a Dios, sino que la Biblia dice muy claramente que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado.
Y Él tuvo que tomar un cuerpo humano y sufrir todo lo que sufrió, el desprecio, el maltrato, aún la muerte misma, para derramar su sangre, para que tú y yo pudiéramos aquí estar redimidos, gozándonos unos con otros y con la presencia de Él en cada creyente. ¿No es extraordinario nuestro Dios? No lo podemos poner en palabras, pero sí. Toma aire otra vez y di gracias, Dios. Gracias, Dios, porque estás conmigo. Gracias, Dios, porque estás aquí. El eterno Hijo tomando la naturaleza humana, pero sin dejar de ser Dios. Por ahí nos dice que se despojó, o sea, limitó su manifestación para poder ser, si no, ni los ángeles lo podían ver, ¿verdad? Pero se limita como ser humano, tomando forma de hombre para poderse relacionar con nosotros, para poder demostrar cómo se puede vivir en esta vida, ¿sí?, sin pecado. Porque por eso el sacrificio de Jesús fue eficiente y suficiente, porque Él nunca, aún como ser humano, nunca cometió pecado. Y por eso el Cordero de Dios fue inmolado y su sacrificio es y sigue siendo suficiente para el perdón de nuestro pecado. Suficiente para que tú y yo podamos tener la absoluta confianza de que somos salvos y que nuestro destino es el cielo y que vamos a pasar la eternidad con Él. Y aún hay otro pasaje, dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. O sea, ¿cómo? Pues porque ya nos ve producto terminado. Ya estamos allá con Él. Mientras estamos aquí tenemos alguna tarea que cumplir. ¿Sí? Pero nuestro destino es eterno y en su presencia. ¿Por qué? Porque Jesús dio su sangre en expiación por nosotros. Aleluya. Wow. Déjenme ver durmiendo. En ocasiones tendemos a minimizar a Jesús, ¿no es cierto? Pensamos que durante el tiempo de su ministerio terrenal, algunos piensan que no podía funcionar como Dios. Algunos así lo dicen, que se despojó a tal grado que había dejado de ser Dios durante ese tiempo. ¿Qué quiere decir eterno? No tiene principio, no tiene fin, no tiene paréntesis, no tiene interrupciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios eterno. Se limitaba para poder relacionarse con nosotros durante su ministerio terrenal, pero no dejó de ser Dios. No dejó a un lado ninguno de sus atributos divinos, ni se disminuyó su gloria o magnificencia, porque Dios es espíritu más que nada, y en espíritu es necesario adorarle. Entonces, el Espíritu de Jesús siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. No me pidan que les explique a más detalle porque ni yo lo entiendo exactamente cómo es que eso sucedió. Pero así dice la palabra y así es. Amén. Y porque la Biblia lo dice, no lo voy a cuestionar. Aunque no lo acabe de entender en el 100%, es verdad. Y Dios sí está aquí, está allí. Amén. ¿Cómo es que el Dios creador del universo, soberano sobre toda su creación, vive en ti
Pues por eso es Dios, porque puede hacer lo que se le pegue en gana. Y si Él decidió venir a vivir en cada uno de nosotros, es muy su negocio. ¿Lo vamos a cuestionar? ¿Lo vamos a tratar de explicar en términos humanos? Ni te atrevas, porque no vas a lograrlo. A mí me dieron a beber Biblia en el biberón, así es que todavía estoy aprendiendo qué es lo que la Biblia dice. Fíjense, el paralelismo es evidente en muchos pasajes del Nuevo Testamento, pero vamos a ver lo que dice Efesios 1, 20 y 21, creo que ese sí va en la pantalla, ¿no? Hablando del poder y de la magnificencia, de los atributos divinos, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Y el pasaje que hacía referencia ahí en Filipenses 2, 7 al 11 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y estando en condición de hombre, Él decidió, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No sé si a veces has sentido el impulso de hincarte. Muchas veces durante la alabanza o en momentos muy especiales hasta se aflojan las rodillas, ¿no es cierto? Y qué triste que ya no nos hinquemos delante del Señor tan seguido como lo hacíamos antes. Antes lo hacíamos por regla o por rutina o por vete a saber qué. Pero si sientes ese impulso en cualquier momento en tu casa, en la iglesia, nada más no cuando estés manejando, ¿verdad? Híncate, porque dice que toda rodilla se doblará. Y cuando menos, hazlo aquí adentro. Reconoce que Él es Dios eterno, todopoderoso. Amén. Sustentador, proveedor, lleno de amor y de paciencia y de misericordia y de gracia, y sobre ti la está derramando, momento tras momento, día tras día, situación tras situación. Miren, aquí nada más estamos de paso, y estamos aquí para cumplir el propósito por el cual nos tiene aquí. Y cuando termine el propósito de cumplirse, vámonos. Amén. Porque aquí estamos como misioneros con un mensaje que compartir. Fíjense, cuando Pedro reconoció a Jesús en Lucas 5, cayó humildemente a sus pies. Cuando Juan en Apocalipsis 1:17 contempla la gloria de Jesús, dice que cayó como muerto a sus pies. Isaías, en el capítulo que leímos, estando considerando, ve la gloria de Dios y tiene la misma reacción. Me hace pensar si ahora en el siglo XXI hemos reducido a Jesús a algo tan común de la vida diaria, que ya no manifestamos el mismo asombro, pero Él sigue siendo Dios. Y dice en 2 Corintios 3:18, fíjense qué es lo que está haciendo en ti, ¿sí?
¿Y qué necesitas hacer para que logre su tarea? Dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, sin ideas equivocadas, viendo como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados. ¿Cómo? De gloria en gloria. O sea, cada vez vamos a estar mejor. Cada vez la transformación de nuestro ser va a estar más completa. Y un día espíritu, alma y cuerpo vamos a estar en la presencia del Señor perfectamente perfeccionados, transformados. ¿A dónde? A la misma imagen, a la imagen de Jesús. Él es nuestro modelo. Insisto, hay alguien allá afuera que dice que vamos a estar siendo transformados a ser dioses eventualmente. Eso es una blasfemia, eso es una herejía. ¿Sí? Y cuando lleguen tocando a la puerta y les presenten ese mensaje, mejor ni lo reciban. Pero sí somos transformados a la imagen, a la manera de ser, ¿cómo lo puedo explicar? A un cuerpo eventualmente glorificado. Y va a ser de gloria en gloria. Cada vez vamos a estar mejor. Hoy estás mejor que ayer y mañana va a estar mejor que hoy. Amén. Y eso lo va a hacer ¿quién? El Espíritu Santo. Ahí lo dice. Dice, por el Espíritu del Señor. Y bien, debemos darnos cuenta de que dice aquí, mirando la gloria del Señor, somos transformados. Tenemos que estar viendo la gloria del Señor, y qué mejor ver la gloria del Señor manifiesta en su palabra. Entonces métete a la palabra, métete a lo profundo de la doctrina, métete al conocimiento del Espíritu Santo revelándotelo a ti en una forma personal, para que tú seas transformado de gloria en gloria. Y no le pongas estorbos al Espíritu Santo, porque a veces solemos decirle, déjame un ratito más. ¿No es cierto? Esto lo estoy disfrutando todavía. Como nos decía el hermano, este rencor, pues tengo que irle a dar la cachetada primero y luego me perdonas. No va por ahí la cosa. ¿Sí? Déjate. Porque ¿qué pasa cuando no nos dejamos? ¿Cómo nos sentimos? Miserables. Pues a muy tu gusto si te quieres sentir miserable más tiempo. Mejor déjate y vas a sentir y experimentar la gloria de Dios en ti. A veces te va a costar soltar cosas, pero te conviene soltarlas. Porque al final de cuentas esas no te las vas a poder llevar al cielo. ¿Sí? Y fíjense, luego ahí también en 2 Corintios, en el 4:6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y luego en Juan, en el Evangelio de Juan 1:8 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y luego más adelante, ahí en Juan 12:37 al 40 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se ha revelado? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane.
En primera de Juan 2:2 dice que Él, Jesús, es la propiciación para todos nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. O sea que la sangre de Jesús fue eficiente y suficiente para el perdón de pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta el último que haya de nacer. Pero tenemos que entender eso a la luz de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego en el 18 dice, el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos son a los que se les ciega el entendimiento y prefieren quedarse como están y no reciben la sanidad que Dios está ofreciendo. Y aquí Juan lo aplica a Jesús. En Isaías 6 está hablando de Jesús en el trono, en el altar de sacrificio, en el púlpito, publicando su misericordia. Y tenemos que recordar que Dios está en su trono hasta el día de hoy. Sigue siendo soberano, sigue estando en control, y lo revela no solo en su soberanía, sino en su trascendencia. Alto y sublime. Ese es nuestro Señor. Ese es el que derramó su sangre por ti. El alto y sublime Dios Todopoderoso. Y podemos cantar santo, 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 nosotros mismos, uniéndonos a los ángeles para expresar lo superlativo de su santidad. Y no hay nada que iguale en su poder y en su gloria, en su santidad, en su majestad. Y luego en Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Jesús, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los que deciden no creer es porque prefieren estar engañados por el enemigo en vez de creer en aquel que dio su vida por ellos. Y entendamos que Jesús nunca dejó de ser Dios en toda su gloria y magnificencia, por más difícil que esto nos parezca. Sí, a su tiempo tuvo que adoptar un cuerpo humano para poder derramar su sangre, pero es Dios. Y ahí en Zacarías hay un versículo muy interesante, no lo explica mucho, pero dice que en aquel tiempo, o sea, en el final de los tiempos, el nombre de Dios va a ser uno. Porque en aquellos tiempos nada más nos vamos a relacionar. Ya no necesitamos tanta complicación para entender al Dios sublime y soberano ante quien vamos a estar por toda la eternidad. Y al ver su gloria, Isaías cayó, dice, ay de mí. Ese mismo Dios es el que ahora vive en ti. Y puedes disfrutarlo, porque ya has sido redimido en la sangre del Cordero, porque ya tu pecado ha sido limpio y perdonado. Ya no tienes por qué temblar
como Isaías antes del carbón encendido que purificó sus labios. Ya se cumple en nosotros lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde antes de que de hecho estuviésemos conscientes de nuestro pecado, de nuestra condición, ya había pagado por nuestra culpa. Ya todo lo sucedido y consumado en la cruz del Calvario había sido hecho. El Cordero ya había sido inmolado y su sangre derramada para quitar de por medio el pecado tuyo y el mío. Mantengamos estos dos aspectos en mente, inseparables. Ya no necesitamos representar a Jesús colgado en una cruz. Sí, ahora resucitó con un cuerpo glorificado semejante al cuerpo que nosotros vamos a tener entonces. Y está a la diestra del Padre en su trono. Podemos considerarlo como Cordero llevado a la cruz, pero al mismo tiempo considerar su soberanía y su sacrificio, al mismo tiempo en el trono como en el altar. Y unámonos a Juan, como él respondió cuando vio la visión de Jesús sentado en su trono. Y dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios. Es Apocalipsis 5, 19 al 13. Y nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: ahí vamos a estar tú y yo, El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sabes, hermano? Jesús es Rey y es Cordero, soberano y perdonador, lleno de amor, lleno de misericordia, manifestando continuamente su gracia sobre nosotros. Y ese Rey que vemos en el trono, ese Cordero que se presentó en el altar, es el que nos corresponde ahora proclamar y compartir con aquellos que todavía no lo conocen. Hay un solo Rey y un solo Cordero, un solo camino, una sola puerta por donde todos hemos de entrar. Él es a quien anunciamos, Él es a quien compartimos, Él es a quien predicamos, y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora